en lo que es la comunicación oral. Bien, entonces comenzó la grabación. ¿Por qué lo estoy grabando? Obviamente porque después esto lo vamos a compartir en Educa, para que ustedes puedan acceder a él cuantas veces quieran para resolver algunas dudas con respecto a lo que es la escritura, con respecto a lo que es las actividades o la actividad que involucra este taller. La comunicación oral en realidad es tremendamente fundamental, lo planteo a modo de introducción, porque ustedes son futuras educadoras, por lo tanto se van a encontrar con situaciones donde van a tener que implementar mucho la oralidad y la comunicación corporal. Esto es un pequeño atisbo general, no vamos a profundizar mucho, sino que yo les voy a ir dando algunos tips para que ustedes puedan poco a poco ir mejorando y preparándose para cuando ojalá pronto volvamos a una normalidad, digamos, con todos los resguardos que requiere, y para que usted pueda comenzar a preparar sus presentaciones orales, pueda presentar sus disertaciones, para que pueda prepararse para ir al mundo laboral. Usted va a trabajar no solamente con niños y niñas, sino que también va a tener un equipo directivo, usted también va a trabajar con una comunidad de aprendizaje, va a trabajar en una comunidad educativa. Por lo tanto, la comunicación oral es fundamental, es parte importante de nuestra comunicación. Comunicar no solamente tiene que ver con emitir un mensaje a través de la voz o de la escritura. Comunicar tiene que ver con proyectar, mucho con proyectar. Por lo tanto, los niños y niñas son muy receptivos, muy perceptivos con respecto a la postura corporal, por ejemplo. Yo trabajé por más de 15 años en colegios, y colegios que tenían desde prebásica hasta cuarto medio, y uno se va dando cuenta cómo los niños finalmente centran su foco en el docente. Más aún ustedes cuando van a trabajar con niños y niñas, más ustedes cuando se van a enfrentar en un salón de clases con niños que van a leer sus emociones, que van a leer su conducta, que van a leer sus acciones, y ellos se van a dar cuenta en realidad si efectivamente usted comunica o qué comunica corporalmente. Por lo tanto, es importante que usted comience a pensar en eso, comience a pensar en lo importante y relevante que es la comunicación oral. La comunicación oral se divide, por decirlo de alguna manera, en dos grandes focos o dos grandes elementos. Uno tiene que ver con lo verbal, es decir, lo que nosotros emitimos, el mensaje que tiene que ver netamente con lo lingüístico y que se da a través de ondas sonoras que se transmiten desde una emisora hacia un receptor. Estas ondas sonoras se trasladan por el aire hasta llegar a ser recepcionadas por un receptor. Y hay algunos elementos que nos ayudan a mejorar esa comunicación. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos lo no verbal, es decir, cómo yo puedo proyectar corporalmente mi comunicación sin a veces la necesidad de emitir un mensaje tan convincente. Cómo yo lo proyecto. Eh, Ayer hablábamos con la otra sección acerca de los informes de cifras de contagiados y fallecidos que entrega todos los días a media mañana el Ministerio de Salud. Y hablaba un poco acerca de los representantes que tenemos ahí. Hablamos un poco de lo anterior al nuevo ministro. Hablábamos de Mañalich y de sus dos subsecretarios, Arturo Zúñiga y la doctora Daza, subsecretaria de Salud. Y veíamos y analizábamos un poco, lo conversábamos acerca de cómo ellos proyectan corporalmente. Mañalich se veía un tipo seguro por su comunicación corporal, aunque obviamente su mensaje, quizá había mucha parte de la población, y existe aún, que considera que no se han manejado bien las cifras y no se ha manejado bien la pandemia, pero su actitud era muy desafiante. Si ustedes se dieron cuenta alguna vez, si quieren lo pueden revisar en algún registro, la postura del ministro, del anterior ministro de Salud era muy estática, muy rígida, pero muy convincente en la forma de emitir el mensaje. Mucha gesticulación, expresión facial, independiente que haya estado o no con mascarilla, se veía una persona que comunicaba de una manera convincente. Yo creo que eso hizo que lo mantuviera mucho tiempo en este ministerio. Ahí obviamente hay una relación entre lo que yo digo y lo que proyecto. Entonces él proyectaba una seguridad al emitir su mensaje, sabiendo en el fondo que se descubrieron cosas después que obviamente se habían omitido. Por otro lado teníamos al ministro, perdón, al subsecretario Arturo Zúñiga, este muchacho joven,
que él manifestaba una inseguridad tremenda en su discurso no verbal. No sé si lo percibieron en algún minuto, porque él sigue apareciendo ahora, pero él se paraba de una manera muy rígida, pero una rigidez de nerviosismo, sabiendo que, o pensando, o quizás nosotros, o yo pensando que él podía, entre comillas, pensar en qué momento me pillan, en qué momento me hacen una pregunta y quedo ahí, pillo. Él movía siempre tenía una comunicación muy rígida de los nervios, y eso hablaba un poco de su inseguridad. Por otro lado, la subsecretaria Daza, obviamente también ella tenía un manejo, pero obviamente su caudal de voz era distinto por la edad y porque obviamente también ella tenía ciertos límites en la información que entregaba. Pero obviamente cada uno va proyectando de manera no verbal y de verbal y de manera verbal lo que expone o presenta, pero es muy importante lo que yo proyecto. Ustedes frente a niños y niñas tienen que ser personas que proyecten o, lo mismo que están diciendo. Si yo digo que estoy bien, pero no lo proyecto corporalmente, obviamente eso va a ser leído por las otras personas, aunque nosotros no nos demos cuenta. Entiéndanme, leídos como que capturen el mensaje, porque nosotros corporalmente comunicamos. Corporalmente nosotros proyectamos información. Nuestro rostro, nuestra gesticulación, nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de acomodarnos. No sé si algún minuto eh, vieron un programa antiguo que lo daban no sé en qué canal chileno, eh, donde detenía, la PDI detenía personas que estaban en los aeropuertos y ahí, a partir de la comunicación no verbal, descubrían si efectivamente la persona estaba mintiendo o no por su forma de sentarse, personas que cruzaban mucho los brazos, personas que se sentaban con las piernas abiertas y con los brazos cruzados, hacían que los especialistas, digamos, de la policía de investigaciones pudiesen analizar un poco y darse cuenta de lo que podían esconder estas personas. Por lo tanto, la comunicación corporal es o tiene una tremenda relevancia en la sociedad y sobre todo en el ámbito educativo. Por eso yo les planteo esta idea, porque ustedes tienen que comenzar a proyectar, a practicar, porque en algún minuto, más temprano que tarde, van a comenzar a tener contacto con otras personas. Si bien ahora a través de esta cámara, a través de un computador, uno puede, entre comillas, esconderse, silenciar el micrófono, apagar la cámara y estar ahí presente, pero a la vez no estar. Eh, obviamente vamos a llegar a un minuto en que vamos a tener que reencontrarnos, vamos a tener que comenzar a perfilarnos profesionalmente y eso va a ser obviamente un tema si es que yo no logro desarrollar estas habilidades, porque es una habilidad a la larga. Si vemos hay dos imágenes apareciendo ahí. La primera de ellas, voy a analizar la foto, que está al lado derecho de la pantalla, y vemos analíticamente dos personas de culturas distintas. Una se nota que es de cultura oriental por la imagen, por el entorno, por los rasgos faciales que tiene, porque arriba también hay un letrero que está en otro idioma, en una lengua oriental, digamos, no me atrevería a decir si es chino, japonés, etc. Y está haciendo un gesto con la mano, con su mano izquierda, está levantando la mano y mencionando una cantidad, son dos, ¿cierto? La otra persona tiene rasgos totalmente distintos, cultura occidental, eh, el color del pelo, la forma del rostro, habla de una cultura distinta. Por lo tanto, hay dos culturas que están frente a frente, pero hay un elemento en común, ¿cierto? Hay un elemento en común y ese elemento en común es el gesto que está haciendo con la mano. Esto significa que ambos están coincidiendo comunicativamente desde lo no verbal, si bien tienen idiomas distintos, porque se lee obviamente que hay idiomas distintos ahí. Hay una comunicación entre ellos a partir de un gesto no verbal, que es un gesto universal. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta con esta imagen que la comunicación no verbal trasciende a lo netamente verbal o lingüístico. La otra imagen que aparece al otro costado de la pantalla es una estadística de un texto llamado Comunicación no verbal, ya publicado en el año 72 y el autor es Mehrabian, ¿ya? Él plantea que
el lenguaje corporal que está apareciendo en el gráfico de torta en verde representa más o menos un 55% de nuestra comunicación. La voz, un 38%. Y las palabras, un 7%. Es decir, esto lo podemos resumir diciendo que en ocasiones importa mucho más cómo yo diga los mensajes, es decir, el tono de voz, y lo que proyecte con el cuerpo más que las palabras mismas. Por eso, obviamente, sucede en los discursos políticos, en los discursos de comunicación social, en los discursos del subsecretario de Salud, en los discursos de los candidatos políticos cuando en algún minuto buscan la adherencia por parte de los votantes, importa mucho más su postura corporal y lo que ellos proyectan, lo que ellos dan a conocer desde el punto de vista de su estética y de su corporalidad, ¿qué más lo que dicen? Porque obviamente uno siempre se ha quejado, he dicho, los políticos prometen, son solo promesas. Y es como un discurso muy utilizado por la gente. No, los políticos finalmente, ellos vienen cuando necesitan ser elegidos, nos prometen cosas y después no cumplen. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué llega una persona a mi casa o a una plaza, emite un discurso y finalmente esa persona, aunque no cumpla a lo que se comprometió, finalmente tiene el apoyo popular? Muchas veces tiene que ver con esto, con la postura y la impronta de la postura corporal, de la voz, de la tonalidad de voz, de esta voz convincente, que independiente del mensaje, nos va en cierto modo a convencer acerca de lo que está diciendo, aunque nosotros en el inconsciente sepamos que quizás no nos va a cumplir, o que es una medida muy extrema lo que quiere decir. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dice, no, yo me comprometo a aumentar la pensión asistencial a 500.000 pesos. Uno sabe que después los economistas dicen, no, eso no se puede hacer porque no están los recursos para hacerlo. Pero si alguien me lo dice en un discurso político, lo dice con tanta convicción que yo le voy a creer y le voy a dar mi voto porque utilizó corporalidad y una voz que me hizo finalmente reflexionar y entender que esa persona me convence. Muchas veces nos convencen y nos van a persuadir acerca de su mensaje. Y eso tiene que ver un poco con la importancia de la no verbal. Aquí me extendí un poquito, pero era para que se graficara de cómo nosotros tenemos que proyectar en una sala de clase, en un aula escolar, nuestro cuerpo y nuestra voz para poder ser creíbles frente a los niños y niñas en su proceso formativo. Las características de la comunicación no verbal, comunicación oral, digamos, dice que es un lenguaje que es recibido por medio del oído, ya lo expliqué al inicio, es decir, se transmite a través de ondas sonoras que llegan al oído del receptor. El lenguaje también existen dos o más personas que interactúan en un lugar en un tiempo determinado, por lo tanto hay una respuesta, hay una interacción hasta que uno de los dos decide terminar la conversación. También cabe destacar que una de las grandes características es lo espontáneo. El lenguaje no verbal y oral es tremendamente espontáneo y solo dura lo que dura la presentación, por ejemplo. En el caso de que ustedes tengan que hacer una disertación, por ejemplo, si alguien de ustedes está trabajando en la mañana trabaja en un contexto educacional y en la tarde en otro, o hay colegios donde tienen doble jornada y la tía se repite el plato, entre comillas, se repite el plato de mañana y tarde, con cursos distintos, puede hacer la misma actividad, pero va a ser distinto en su comunicación oral porque van a utilizar distintos recursos y se van a generar distintos espacios. Es lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Este taller ya lo hice el día de ayer a la otra sección. Hoy día lo estoy replicando, pero es distinta la situación, es distinto el lenguaje, el significado del taller es el mismo, pero hay cambios obviamente en los ejemplos, hay cambios en la tonalidad, hay cambios en la emisión del mensaje en sí. Por lo tanto, depende mucho de lo espontáneo y que obviamente yo puedo tener muy planificada mi presentación, puedo tener muy planificada mi clase,
pero siempre hay que contar con ese elemento propio de lo que es la espontaneidad. Por eso es muy importante no memorizar, por eso siempre yo recomiendo eso, no memorice sus presentaciones orales, compréndalas, tome una presentación y se va guiando. Si bien yo esta presentación, por ejemplo, la voy leyendo, pero voy explicando, usted también podría tomar esa estrategia, leer, explicar, sacar algunas ideas y explicar. Porque en la medida en que yo memorizo, si a mí se me olvida una palabra, mi discurso completo, comillas, se fue a las pailas. ¿Ya? Por lo tanto, es mucho de espontáneo, es mucho de lo que la situación me amerite realizar. Dice acá también que los mensajes emitidos en comunicación oral se crean a partir del contexto y la situación que se desarrolla el acto comunicativo. Aquí vuelvo a repetir lo anterior. Los contextos son muy distintos de un lado a otro, de una sala de clases a otra, de un curso a otro. Por lo tanto, va a ser distinto si a mí me piden replicar este taller por tercera vez en otra carrera. Si yo, por ejemplo, ustedes son futuras educadoras de párvulos, son futuras profesionales de la educación, pero si a mí me piden replicar este mismo taller en la carrera de medicina veterinaria, por ejemplo, lo más probable es que yo lo adapte a ese contexto, a esa situación, desde el punto de vista comunicativo. Ahora, a partir de eso, algunos elementos a considerar tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la dicción, la proyección, el énfasis y la entonación. Exclusivamente con lo relacionado con el uso de la voz. Esto tiene relación directa, por ejemplo, cuando hablamos de dicción, con la pronunciación. A nosotros, a nivel latinoamericano, a nivel de esta región latinoamericana, se nos cuestiona mucho y se nos critica con lo relacionado a la pronunciación. Hablamos muy rápido, ¿ya? Hablamos, a veces no se nos entiende lo que estamos diciendo, pero es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, la dicción habla de una pronunciación clara, tomar el aire y que en este caso los sonidos de la lengua estén bien realizados, ejecutados. Eso es dicción. Hay que tomar aire, hablar más pausado, pronunciar bien, hacer ejercicio de pronunciación. Por lo tanto, es importante que usted comience a practicar o a proyectarse que esto va a tener que mejorarlo si usted considera quizás que este es un problema que usted tiene. Otro elemento importante dice relación con la proyección. Dice que es el volumen de la voz acorde a la distancia, condiciones acústicas y tamaño del recinto. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos, sobre todo en el ámbito de ustedes, se van a dar cuenta que en una aula hay niños que son de distintas características, niños que a veces no traen la consideración, digamos, de guardar silencio. Entonces usted va a tener que trabajar con la proyección de la voz. ¿Cómo yo proyecto la voz en un espacio abierto? ¿Cómo proyecto la voz en una sala, en un salón de clase donde hay 10, 20 o 30 niños que todos quieren participar, que todos quieren ser protagonistas, y yo tengo que estar por sobre ese ruido ambiental y poder proyectar la voz? Si yo no sé proyectar la voz en un espacio de ese tipo, lo más probable es que termine a fin de año o a fin de semestre con un problema en la garganta, si que yo no trabajo la respiración, por ejemplo. Entonces, es muy importante manejar esta proyección de la voz y manejarla desde el punto de vista de algunos elementos que yo les voy a dar algunos tips un poquito más adelante para que yo los comience a practicar. El énfasis y la entonación los vamos a abordar como elementos muy relacionados que tiene que ver con el cambio rítmico, por ejemplo, con la variedad tonal, por ejemplo, en que mi discurso no sea tan lineal, sino que yo vaya haciendo variedades tonales, haga preguntas, pause, le dé énfasis o cargue mi mensaje en una de estas palabras, en alguna de idea. Dice ahí que se manifiesta en el acento de las palabras, en las pausas, en el ascenso o descenso, o variables o variaciones de la oración. Ahí en este caso se da lo que es el énfasis y la entonación, tiene que ver la tonalidad de la voz, la fuerza, el volumen, la articulación,
las palabras claves, como yo en este caso, la énfasis con la entonación, porque son dos elementos muy, muy importantes, que a la larga, si yo no los utilizo, mi clase, mi trabajo con niños y niñas, se va a transformar en algo lineal, sin ánimo, sin energía. Esto depende mucho de la energía. Y finalmente lo que va a pasar es que los niños van a comenzar a hacer esto. Van a empezar a subir su tono de voz hasta llegar al mismo nivel nuestro, incluso pasarlo, y me voy a ver en problemas. Por lo tanto, es importante que yo ponga énfasis, que prepare mi discurso, que proyecte mi voz con el objetivo de generar un clima dentro donde se note el liderazgo de la tía, donde se note el liderazgo del trabajo de una adulta con niños, por ejemplo. Y obviamente en una disertación en el ámbito académico también es fundamental. Es distinto el contexto, es distinta la situación, pero a veces igual hay que estar hoy día con tanta tecnología que existe que usted puede estar disertando frente a 40 personas, 40 compañeras o compañeros, y se va a dar cuenta de que 10 van a estar con el teléfono. Entonces, ¿cómo usted a través del lenguaje, sin la necesidad de decirle, oye, ¿podrías dejar tu teléfono y poner atención? Yo soy capaz de mantener la atención en la forma en que yo emito el mensaje. Por lo tanto, estos elementos son muy importantes a considerar. Ahora, ¿cómo manejar el uso de la voz o cómo mejorarlo? Primero, adquirir buenos mecanismos de respiración. Y aquí obviamente yo les voy a dar un tips que tiene que ver con inspirar el aire y botarlo por medio de la nariz, inspirar, perdón, por la nariz, expirarlo por la lenta y prolongadamente por la boca. Yo respiro profundo, respiro, aprieto la guatita y comienzo a emitir el mensaje lenta y pausadamente. ¿Por qué? Porque el mismo aire que yo tengo en el diafragma, que tengo en el estómago, eso mismo hace que mi mensaje se extienda. Si yo no tengo aire y emito el mensaje, me voy a cansar rápidamente y voy a terminar agotado, agotada en la mitad de la clase. Si yo voy respirando, eso hace que el aire que yo tengo en el estómago, voy a poder botarlo hacia afuera, por decirlo de alguna manera, y ahí voy emitiendo el mensaje. Poco a poco nuestra tonalidad de voz va a ir cambiando. Poco a poco nuestra proyección de la voz va a ir cambiando. No es algo que este ejercicio usted lo haga hoy día y ya mañana lo haya mejorado, sino que es una práctica habitual porque finalmente se transforma en un hábito. Se lo dice un profesor, yo creo que la profesora también lo entiende así, de nuestra experiencia laboral uno va aprendiendo desde la práctica. Quizás usted ahora dice, sí, lo voy a empezar a practicar, pero cuando usted está en una sala de clase, yo le invito a que se acuerde de este consejo, y muchas de esas cosas van a mejorar porque usted va a lograr generar un impacto. Su voz va a retumbar, entre comillas, porque no está saliendo de la garganta, está saliendo desde adentro, desde el diafragma hacia afuera. Entonces, es importante mantenerlo. Otro elemento importante es el torso recto. Siempre, si yo emito el mensaje, tengo que estar con el torso recto y emitirlo de manera horizontal, no de manera vertical. Porque muchas veces, por la postura corporal, yo puedo estar hablando hacia abajo. En una disertación, yo no puedo estar hablando hacia abajo porque mi mensaje va a caer hacia abajo. Son ondas sonoras y las ondas sonoras van a ir hacia el piso. Si yo me paro recta y emito el mensaje hacia adelante, el mensaje se va a entender hasta atrás. No ponerse nerviosa en este caso. ¿Cómo cuando me pongo nervioso? Por ejemplo, preparando una actividad. Si yo preparo la clase, si yo preparo la disertación con antelación, la ensayo, los nervios se van a ver disminuidos porque yo estoy hablando de algo que sé. Ahora, la respiración también es tremendamente importante porque al oxigenar el cuerpo, los músculos, hace que yo me relaje y eso hace también que mi participación vaya a ser mucho más productiva. También dentro del uso de la voz hay que mejorar este énfasis y esta articulación de los fonemas, combinando oraciones enunciativas con oraciones interrogativas, dándole un sentido, digamos, variado a mi mensaje y no hacerlo tan lineal, tanto en una exposición en una sala de clase frente a sus pares, como en una práctica o en su vida profesional. Siempre trate de acordarse de estos mecanismos porque le van a ayudar un montón a generar sus actividades orales en una sala de clase. La corporalidad también es muy importante.
La posición también, independiente que usted, por ejemplo, esté sentada, esté de pie, la posición corporal es muy importante. Habla de lo que usted es, la proyección. Si usted está recta, mueve su gesticula, mira hacia adelante, va a predisponer a las personas que usted está preparada para dar a conocer o emitir el mensaje. Por otro lado, el desplazamiento también es importante. En este caso, obviamente, la actividad que ustedes van a hacer va a ser un video, pero ese video obviamente usted lo puede grabar cuerpo entero, moverse, etcétera. Pero si está sentada, no importa, lo que tiene que ver es su proyección. También dice que recorrer los espacios, en el caso de una sala de clase, recorrer los espacios hace que usted también vaya tomando cierta seguridad, moverse por los espacios. Tampoco en exceso, pero sí moverse un poco corporalmente, avanzar de un lado a otro, va a hacer que también usted mantenga la atención de quienes están alrededor suyo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una sala de clase yo estoy siempre ubicado en la misma posición? Finalmente los otros espacios son colonizados, entre comillas, por otras personas. Por ejemplo, en una sala de clase usted puede estar trabajando con niños de kinder y usted a lo mejor no va hacia atrás y ahí se genera quizás un punto de conflicto. Usted tiene que recorrer los espacios y apropiarse de esos lugares, recorrerlos con tranquilidad y confianza mientras ejecuta su clase, y eso va a irle dando también seguridad a su trabajo, digamos. La mirada es muy importante, mirar alternadamente a los distintos componentes del auditorio, de la sala de clase, siempre mirar hacia el frente, fíjese un punto atrás y desde ahí comience a dirigir la mirada de una manera ecuánime, de una manera equitativa a todos los lugares de la sala, digamos. No distraerse con lo que está fuera de la sala de clase, mantener una concentración, ensayar, preparar, y eso va a hacer que sus presentaciones, sus clases, sus trabajos van a ser mucho más fructíferos. Los gestos son muy importantes. En este caso no hay que hacerlos, no planificar los gestos, no decir, ya en esta parte yo tengo que levantar los brazos o mover las manos hacia este lado, hacia este otro. No, los gestos normalmente fluyen a partir de la preparación que yo tengo del mensaje. Si yo no estoy preparado, no estoy preparada, mi corporalidad va a ser muy rígida y los brazos los voy a mover de una manera casi por inercia. Pero si yo estoy preparado, si yo estoy preparada, mi corporalidad va a fluir solita. Eso es un tema que ustedes tienen que ir logrando a partir de la preparación que hagan de sus trabajos. Algunos consejos finales, por ejemplo, para exponer: no planificar los gestos, como ya lo habíamos dicho. El cuerpo o los gestos son una extensión del mensaje y no son gestos antojadizos por hacerlos. Reducir la velocidad, no hablar tan rápido, respirar, tomar aire, emitir el mensaje con tranquilidad. El contacto visual es tremendamente importante, ya lo mencionamos anteriormente. No leer las diapositivas. Yo recomiendo que obviamente usted, más que leerlas, o si las va a leer, que las lea y las complemente con lo que usted comprendió, que usted pueda no memorizar, porque eso es un arma de doble filo. Proyectar la voz, es decir, con la respiración que yo les dije, proyectar la voz no significa gritar más, significa que yo pueda proyectarla para que la voz se avance. Proyectar significa es como lanzarla hacia adelante. Eso es proyectar. Por lo tanto, yo la proyecto a través de una muy buena respiración. Y llegamos, no sé, no sé si hasta el momento aquí hay alguna pregunta, porque vamos a pasar a la otra parte que tiene que ver con lo necesariamente vinculado a la actividad y las ideas que yo les voy a dar. ¿Alguna pregunta, duda? Voy a revisar rápidamente si hay alguna pregunta en el chat. No, No hay ninguna pregunta, parece. no, Está en blanco el chat. sí. Ya. Eso me da a entender dos cosas. Una, que entendieron todo, o la otra, que se mantuvieron quedando dormidas.
Pues, ya, esperemos que sea la primera más que la segunda. Ya, y pasamos a la parte relacionada con la actividad. Y la actividad dice que dice el desarrollo de cada uno de los productos. Ustedes van a tener que desarrollar un producto audiovisual. ¿Ya? Esa es la idea, el producto audiovisual, que comprende aspectos teóricos y conceptuales asociados al tema, la utilización de un recurso gráfico que apoye la exposición oral, que yo les voy a dar algunas ideas, uso de imágenes que complementen la presentación sin saturarla, siempre con mesura, incorporación de estrategias de estimulación recomendadas para ese rango etario, o sea, que aborden toda la información de lo que la profesora le compartió o les va a compartir. Y que aparte del producto en sí, que un producto audiovisual que ustedes van a tener que crear y diseñar, tienen que agregarle un pequeño díptico informativo donde estén los aspectos más relevantes del trabajo, que están ahí en la letra B, C y D. Y eso enviarlo junto al video que ustedes van a presentar, que es un producto audiovisual. Ahora, vamos a ver cómo podríamos proyectar dada la contingencia, dada todo lo que esta problemática de no poder juntarnos, cómo podríamos abordar, digamos, esta actividad. Primero, el producto va a ser un video y la instrucción dice diseñar un video con algún producto gráfico, el cual se pueda presentar como una disertación. Es una alternativa. Y tenemos ahí algunos productos que yo les anoté. Infografía, mapa mental, mapa conceptual, mesa redonda, entrevista con un especialista, otros. Pero tiene que haber un video, un producto, en el cual usted grafique los contenidos de la lectura y los explique, saque las ideas más relevantes, aborde los puntos que aparecían en la instrucción anterior. Este video va a quedar grabado porque usted lo va a poder recurrir a él cuantas veces quiera. Pero en este caso, ahí yo le doy algunas alternativas y pongo al final el otros porque obviamente a usted también se le puede ocurrir alguna idea de algo novedoso, didáctico, creativo. Y aquí no se trata de reproducir información por reproducirla, sino que usted lea, comprenda, produzca un video en el cual usted grafique las ideas más importantes del tema, abordando todos los conceptos vistos en la diapositiva anterior, y que esto sea algo llamativo, creativo, novedoso. Por ejemplo, usted podría hacer una infografía. Una infografía es un texto gráfico como este que está apareciendo acá, no olvidar las fuentes bibliográficas, pero aparte de hacer esta infografía, usted debería exponerla, debería hacer un video exponiendo esta infografía. Usted puede buscar en nuestra, después les voy a dar los links, o creo se los di a la profesora en algún minuto, los links relacionados con el área de acompañamiento académico de producción de texto, donde aparecen cómo hacer una infografía, cómo hacer No, un parece que documental. no. No, pero se los voy a Mm. enviar para que usted los suba a Educa. Ya, Puede porfa, recurrir gracias. a la información. Entonces, esta es una alternativa. Haga una infografía y usted expóngala en un video. También hablábamos del mapa mental. Hay un video también acerca de cómo hacer un mapa mental, pero si ustedes se dan cuenta, el concepto central está en el centro y alrededor de sí giran ideas importantes relacionadas con el tema central. Esto es más personal, pero obviamente igual se puede realizar. Y la idea es que usted, si elige hacer un mapa mental, lo exponga, lo presente. Otro elemento importante puede ser un mapa conceptual, donde usted lo realice, pero también después genere el video exponiendo este mapa conceptual. Y esa exposición usted la puede hacer de una manera creativa, puede usted aparecer en un costado, exponiendo, presentando, después editarlo, y ahí quizás puede pedir ayuda para la edición del video, pero lo ideal es que haga algo creativo, algo entretenido. Una mesa redonda donde usted quizás simule un encuentro con especialistas acerca de ese tema y se intervenga, se hable, se genere como una recreación de una mesa redonda, como lo vemos a veces en televisión hoy día. Hay muchos lugares donde usted ve un matinal, hay una mesa de expertos hablando sobre un tema. En la noche hay un programa de conversación y hay expertos hablando sobre un tema. Entonces, replicar algo similar a eso. O también puede ser una entrevista.
Es decir, usted si trabaja en duplas, puede hacer una especie como lo que está apareciendo arriba, una entrevista, pero hacerlo bien gráfico, si va a ser un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga, que la fonoaudióloga esté caracterizada quizás con un uniforme en particular, que tenga una caracterización que no sea dos personas hablando con ropa normal, sino que haya una caracterización. Eso le va a dar una solidez, después lo edita, le puede colocar un fondo, etcétera. Entonces, estas son las ideas de la presentación que usted debe hacer. Cualquier duda o consulta lo puede ir haciendo. La fecha de entrega el 6 de julio. Lo importante es que cuando usted haga su video, como los videos se van a dar deben tener una duración entre 10 y 15 minutos, porque es bastante información. Lo importante es que usted lo pueda subir a YouTube y ese link lo envía y lo sube Educa en el día de que se cumpla el plazo. Si necesita ayuda en torno a la orientación, usted sabe que puede contar con el equipo de producción de texto, en mi caso, o con algún otro profesional si por alguna eventualidad yo no puedo. Entonces, lo importante es que usted haga un buen trabajo, haga un trabajo práctico. Yo sé que las condiciones hoy en día son más limitadas que si estuviésemos en la universidad, en una sesión normal, porque usted podría tomar algunos espacios y habría otra forma de hacerlo, pero lo podría hacer con la ayuda de alguien que la pueda grabar, que usted presente el mapa conceptual, usted lo graba, después lo edita, le coloca una música de fondo, etcétera. ¿Ya? Entonces, importante que usted pueda tomar estas consideraciones y las dudas o consultas que pueden ir surgiendo, las pueda ir dando a conocer. Ya, dejé de presentar, profesor. Ahora, dudas, consultas. Voy a buscar mientras tanto. Chicas, aprovechen esta oportunidad valiosísima para hacer preguntas respecto al cómo, que es lo más importante. Me da la impresión de que respecto a las temáticas no hubo dudas, pero como les decía, no, nadie se conectó al chat. ¿Ya? Pero ahora sí vale la pena hacerle consultas puntuales al profesor, que él con toda su expertise y generosidad se las va a responder. Sí, es importante. Yo sé que importante que lo pueden ir consultando y yo sé que obviamente es una actividad práctica, pero obviamente, y dada la contingencia, quizás van a tener algún tipo de complejidad, pero utilice su creatividad. Ustedes son personas que se caracterizan o se van a caracterizar a ser creativas, a diseñar material, a diseñar productos que van a ir en función de los aprendizajes de sus niños y niñas. Por lo tanto, esta es una oportunidad para que usted comience a desarrollar la creatividad. Profesor, igual acá en grupo, ¿cierto? Parejas. En parejas, En ya. parejas, sí. Les quería, aprovechaba tomándome de lo que tú dices, esta idea del video no es algo antojadizo, no es para diversificar un poco las formas de evaluar, sino que yo debo responder a cómo va el avance en el resultado de aprendizaje que está asociado a la competencia de comunicación oral y escrita que ellas tienen asociada a mi asignatura y a varias otras. Entonces, hemos hecho varios escritos, tengo reportes y ellas han podido ejercitar también y aprender a varios elementos importantes, considero yo, respecto a lo que es producción de un texto escrito, pero sí estamos en cero con lo oral, ¿ya? Con la comunicación oral. Entonces, esta es una buena oportunidad, muy valiosa para recoger todo lo que tú les estás planteando en este momento y ejercitarlo, como tú dices. Así es, así es. ¿Alguna pregunta, chicas? Estoy viendo el chat acá, así que alguien quiere Buena. preguntarme por el chat. Si alguien quiere plantear algo, La Francisca dice Francisca. que por lo menos no tiene dudas, que le quedó todo muy claro. Bien, Francisca. Ah, perfecto, gracias. Así que cualquier duda, consulta, chicas, por favor, la hagan llegar por correo electrónico y ahí nosotros vamos viendo cómo resolverla. Así que eso parece. Claro, yo quisiera señalarles que esta tarde, para que lo aprovechen de escuchar aquí las 10 personas que hay conectadas, esta tarde va la rúbrica, chicas. No se las entregué antes, lo mismo le dije al curso anterior, porque quería ver cómo estaba el enfoque que el profesor estaba señalando y ver qué mejoramos de una rúbrica que construimos en alguna medida juntos el año pasado. Así que esta tarde va la rúbrica, ¿ya? De este producto.
ya incluyendo la cartilla, que esa va a ser para que cada compañera tenga la información de lo que hizo el otro grupo, porque los videos voy a tener el privilegio de verlos yo, pero los demás no lo van a ver. Entonces, y como el contenido es parte del programa, es algo que no da lo mismo no conocer, ¿ya? Eso, y un aviso doméstico, el ensayo a petición de el otro curso, ya, por un tema de una reunión que hubo de las encargadas de cada curso de la carrera, ya quedamos, y dado que este viernes no hay actividades, convinimos en que el ensayo lo suban a más tardar el 30, ¿ya? Y no el sábado en la noche como yo les tenía indicado. Así que igual va a estar abierto el espacio para que la que lo tiene antes lo suba. Me haría un tremendo favor porque empiezo a revisar antes. Pero la fecha de cierre es el 30. Eso, profesor. Ya, bien, bien, entonces quedamos Muchísimas hasta aquí. gracias una vez más por todos sus aportes y esperamos el link para después subir esto a los dos cursos, ¿ya? Sí, voy a